Bienvenidos y bienvenidas a Semillas de Cambio, el podcast de Viajar con Alma. Hoy vamos a hablar de cómo un diario de autoconocimiento o cómo una agenda personal puede ayudarnos a encontrar nuestro propósito o nuestro rumbo en la vida. Vamos a hablar de algunos de los beneficios de llevar a cabo un diario personal, ser constante, por lo menos escribiendo en una libreta donde queráis, pero utilizar la escritura como medio de introspección. Y vamos a contaros nuestra experiencia y algunos consejos para que quien esto le parezca muy extraño o no se motive nada con el hecho de escribir en un diario, pues que encuentre alguna manera de empezar. Por dentro episodio. Todo suele comenzar con esa famosa frase de querido diario, pero realmente nosotros no nos referimos a esto. Cuéntanos, Carla, ¿cómo empezaste tú a escribir poco a poco y a tener esas agendas tan bonitas? Pues creo que el primer anclaje fueron los libros. Siempre desde que recuerdo mis primeros libros, que además me los daba mi padre, eran relacionados con el desarrollo personal, con el coaching, con la excelencia humana, con el desarrollo personal o esos famosos de autoayuda, que no nos gusta mucho ese nombre. Y creo que de ahí se me iban ocurriendo muchos pensamientos, muchas reflexiones y empezaba a escribirlo en posits. Estos posits ya se me quedaron pequeños y comencé a coger libretas. Y es verdad que al principio era algo muy desorganizado porque además me gustaba tener como una libreta para cada tema y eso se empezó a complicar. Y la verdad que no lo recuerdo cómo empezó a convertirse en un diario, aunque sí que creo que formalmente ha llegado a ser un diario más ordenado y como más sagrado desde que conozco a Sergio e introdujo en mí esto de la escritura creativa y bueno, ahora os contará él, pero claro, yo le veía cada día tan tranquilo, tan en paz, levantarse por la mañana con su café y coger su cuadernito y ponerse a escribir, que fue como esa vibe, esa vibra, a mí me inspiró a decir, uy Carla, esto te lo tienes que tomar en serio y crear de este momento algo sagrado. Bueno, yo le debo este hábito a Juan Miguel, a mi maestro y ahora amigo de la Universidad Autónoma de Madrid, porque él me enseñó el valor de la escritura y desde que tengo prácticamente 20, 21 añitos empecé a escribir estos primeros diarios. Al principio eran cuadernos bastante feos de estos de colegio, de instituto, y iba mezclando las cosas de entrenamiento que iba aprendiendo y tal con cosas de autoconocimiento, esos primeros libros del monje que vende su Ferrari, Padre rico, padre pobre o ese tipo de libros, ¿no? El poder de la hora. Y poco a poco fui dedicándole más cariño y más intención a estos cuadernos hasta tal punto de que aquí solo entran cosas sagradas. Y también pues a través del camino del artista de este libro, pues todo eso que yo hacía de manera intuitiva o que me salía de forma natural, pues fui dándole una estructura hasta el punto de que ahora, pues, como decimos a los chicos, ¿no? De los retiros o del cuaderno de escritura que tenemos ahora mismo, que esto no lo tenemos que tomar un poco con la ambivalencia de es un juego, pero oye, que esto te va a cambiar la vida. Entonces tiene que ser sagrado y a la vez un juego. Esa vez es esa paradoja que no se entiende. ¿Cuántos cuadernos tienes ya? Porque yo vi una caja en tu casa. Pues no lo sé, el otro día que fui a mi casa, la que vivía de chaval, y saqué una caja y había como 20 y pico o 30 cuadernos. De hecho, los puse por el suelo, los repartí para hacer una foto y prácticamente cubrieron el suelo de la habitación entera. Entonces, pues mola mucho porque además queda ahí registrado, ¿no? Entonces, cuando pues ahora tienes como yo 34 años y ves y puedes leer poquito a poco lo que empezaste a escribir hace 14 o hace 15, pues es muy bonito porque al final, además de que ves un hilo conductor y ves el camino por donde has llegado, también ves ciertas semillas de lo que tú eres ahora y lo que sembraste en ese momento y lo que tú ya anhelabas en aquel entonces, pues ya puedes ver que se ha cumplido, esos sueños que tenías ya se han hecho realidad o aquellas cosas que te llamaban la atención o que te chirriaban, pues ya no están en tu vida, ¿no? Entonces es muy bonito echar la vista atrás de esa manera. Antes de continuar, si este tema os gusta o si estáis interesados en ir introduciéndoos en la escritura, en tener un diario, en ser alguien como al final es ser alguien más consciente del día a día, ¿no? Y tener este momentito
para escribir, os recomendamos descargaros el cuaderno de reprogramación que tenemos ahora disponible en la web. No estará de forma permanente, así que daros prisa, y abajo de este episodio os dejamos el link. Y lo más interesante ya no es solo el cuaderno, sino que hemos creado en nuestra comunidad de WhatsApp, donde pues tenemos grupos para que veáis los próximos retiros, grupos de avisos, de noticias. Hay uno especialmente del cuaderno de reprogramación y la verdad es que yo estoy alucinada porque ahora mismo somos más de 300 y pico con el cuaderno, pero 50 han decidido hacerlo con este soporte de nosotros y de los compañeros en el grupo de WhatsApp. Y están habiendo una serie de revelaciones que ya más de uno ha dicho: ostras, hoy me he ido a la cafetería y se me ha olvidado mi diario y por primera vez me he sentido como si me faltase el móvil, como si me faltase algo, lo he echado de menos. Entonces, de verdad, uno de los primeros consejos que os damos es que si esto os interesa, tenéis que buscar pequeñas motivaciones o compañeros, grupos, cursos, de alguna manera, algo que os mantenga adheridos, ¿no?, a este hábito, y esta es una muy buena oportunidad. Bueno, el diario de autoconocimiento, la libreta, como lo queráis llamar, es algo interesantísimo y de hecho en mis mentorías y en mis programas de autoconocimiento, de reinvención profesional y de emprendimiento es algo mandatorio. De hecho, creo que llevo haciendo cursos online impartiéndolos, pues no sé, más de 10 años, y de hecho incluso cuando me encontraba en el ámbito del entrenamiento personal y hacía cursos online de hábitos y de entrenamiento, a todos mis deportistas les obligaba a tener un cuaderno desde el primer día para hacer ese seguimiento, para la toma de conciencia. Entonces, imaginaos cuánto de importante que es algo obligatorio para un proceso de aprendizaje, ¿no? Y no es casualidad que en todos los cursos, colegios, universidades a los que hemos asistido, nada nos lo hemos aprendido de memoria, sino que siempre hemos tenido la herramienta del papel y la letra, ¿no?, el lenguaje. Sí, de hecho, ahora que mencionas eso, el tema del gimnasio, es que creo firmemente que la escritura no deja de ser una forma de gimnasio. De hecho, normalmente decimos o nos contamos la película de que, bueno, si es que esto no se me da bien, si es que no sé qué escribir, es que yo no soy creativo, no sé, no soy bueno imaginándome cosas. Pero claro, al final no se nos da bien las cosas que no repetimos, que no entrenamos. Entonces la gente cuando empezaba con nosotros en el entrenamiento personal decía la misma narrativa del entrenamiento. Claro, es que si no lo haces es complicado que ahora llegues y levantes la mancuerna más pesada del mundo o que cojas un balón y metas todas las canastas. Entonces al final, en la medida en la que nos exponemos y repetimos ciertas cosas, que en este caso es la escritura, pues cada vez vamos sacando más tesoros de ahí y no deja de ser un pequeño entrenamiento, de tener esa cita con uno mismo 10-15 minutos al día y empezar a volcar ciertas cosas. Al principio a lo mejor es un poco aburrido, incluso lo rechazo, pero luego poco a poco decir, oye, que enseguida me salen las ideas. Y fíjate, ahora me estoy comprando unos colores súper bonitos, unos subrayadores, ahora voy y compro una agenda de paper blank o me lo regalan mis familiares por Navidades porque saben que me encanta. Entonces es un proceso que constantemente se retroalimenta. Como bien decíamos en el nombre del episodio, en el título, un diario de autoconocimiento puede ayudarnos a encontrar nuestro propósito o a darle un sentido más profundo a nuestra vida. No creo que encontremos en eso, en el propósito, la motivación para escribir un diario, ¿no?, sino que tenemos que buscar otros anclajes. Algunos de los beneficios que nos proporciona escribir, como puede ser aumentar nuestra autoestima, la toma de conciencia, la capacidad de relativizar, una percepción más amplia y al mismo tiempo más enfocada. Todas estas características, estos ingredientes son los que van a ir conformando el propósito, porque al final el propósito o el sentido de tu vida es lo que eres capaz de aprovechar y de vivir en coherencia cada día que pasa, ¿no? No es algo como tan lejano o tan grande. Así que os hemos preparado algunos de los beneficios que a nosotros nos proporciona el diario, el hecho de escribir cada día, y que por consecuencia nos hace sentirnos muy conectados con nuestra esencia y con nuestro propósito. En primer lugar, estaría el procesar emociones y reducir el estrés o la carga emocional, ¿no? Como utilizar la escritura para desahogarte, básicamente.
Sí, al final yo como me lo imagino y como lo utilizo es como una ducha. Entonces al igual que cuando pasa el día tú mismo pues vas sudando, vas generando residuos y necesitas limpiarte, pasa exactamente lo mismo a nivel mental. Son decenas de miles los pensamientos que tenemos a diario, de los cuales más de la mitad son inconscientes y mucho más de la mitad encima son negativos. Entonces, si no utilizamos ese tiempo para decir, oye, esto que pasa por la cabeza, voy a escribirlo. ¿Cuánto de aquí es verdad? ¿Cuánto de aquí realmente es positivo, me nutre y quiero continuar con ellos? ¿Y cuáles quieres desechar? Entonces, al final es una manera de poder cultivar algo limpio en nuestra mente y no dejar que los días pasen y que se vaya ensuciando eso que no vemos. Sí, en el cuerpo vemos que hay roña, pero en la cabeza también, en la cabeza también hay basura y creemos que la escritura es la mejor manera de poder limpiarse. Eso de la roña no queda nada sofisticado. Da igual, somos naturales. Luego tenemos la claridad mental y la toma de decisiones. Aquí, a mí personalmente, esto me parece súper importantísimo, sobre todo si eres una persona así más dispersa, más emocional, más visceral, y ya si eres una mujer, pues todavía más, ¿no? Porque con los ciclos cambiamos mucho. Entonces, el tener un anclaje, un punto de referencia al que tú puedas volver, ¿no? Como si fuera volver a lo que te decía la mejor versión de ti, cuando a lo mejor te encuentras en un momento de ánimo más bajo, o estás con ansiedad, o estás muy estresado. Esto te da una claridad enorme. De hecho, si queréis ir un paso más allá, podéis ver el vídeo que tenemos en YouTube, el tutorial de los mapas mentales, porque no deja de ser un complemento a la escritura, ¿no? Plasmar las ideas, plasmar los pros y los contras, plasmar las cosas que ahora son prioritarias en tu vida, lo que es más urgente, lo que es menos urgente. Por ejemplo, hacer listados de, imagínate, cosas que deseo en mi vida, o cosas que quiero hacer, o cosas que tengo pendiente. Y una vez que sueltas todo, tipo tormenta de ideas, luego redondeas las más importantes. Y eso te da una claridad, una percepción, pues muy importante, y que no podemos llegar a ese nivel de clarividencia simplemente pensando o reflexionando. Sí, al final, lo que decía al principio, ¿no? Cuando uno tiene cuadernos de meses anteriores, de años anteriores, uno puede discernir rápidamente lo que es un capricho o un calentón del momento, porque justo empieza el año y digo, es que este año voy a hacer esto, lo otro, y se queda en el aire, o realmente lo que yo voy viendo que a través de los años y lo que voy poniendo constantemente en todos los cuadernos o en las agendas son las mismas cosas. Entonces eso en realidad no nace, no tiene una naturaleza de capricho, sino que es algo que deseamos de corazón. Entonces con más fuerza me enfoco en ello. Como tercer punto, podría ser la conexión con uno mismo y mayor autoconciencia o autoconsciencia. Bueno, da igual. El caso es que, por ejemplo, aquí hay un ejercicio que planteamos en el cuaderno de reprogramación que yo he hecho muchas veces, y es que ¿cuántas veces os habéis sentido mal o os habéis sentido culpables por cómo os habéis comportado, o por qué habéis dicho, o por ciertos patrones que repetís en vuestra vida y que luego decís, jo, es que a mí no me gusta ser así, ¿no? O la persona a la que quiero llegar a ser no habría dicho esto. A mí me gusta, por ejemplo, antes de enfrentarme a algo que sea un reto, un desafío, puede ser un retiro, un nuevo proyecto, una conversación incómoda, una charla con mi jefe, me da igual lo que sea, lo que hago es escribir, por así decirlo, los 10 mandamientos o unas pautas que me gustaría seguir, cosas que quiero evitar y cosas que quiero empezar a implementar en mi actitud, por ejemplo. Esto te puede ayudar con tu pareja en el ámbito profesional, y a mí lo que me hace es me ayuda a tomar conciencia de esas partes de mí que quiero dejar de ser, como por ejemplo el control, y ir recordándome cuáles serían los pasos para mejorar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los retiros, algo que me ocurría mucho en los primeros, hace 3 años, es que tenía una necesidad de control tremenda, que todo saliese bien, que todo fuese en hora, que se cumpliese el programa, y esto me causaba mucho sufrimiento. Entonces yo por la mañana, cada día antes de que empezase el retiro, en mi diario escribía: Carla, confía en la experiencia, confía en los aprendizajes de Dios o de la energía, no tienes por qué controlarlo todo, que sea a tu manera no quiere decir que sea mejor. Es decir, pues todo este diálogo que a mí me ayudaba a posicionarme en el mindset correcto, ¿no? Esto por daros un ejemplo.
El cuarto punto, que en realidad tiene relación con el anterior, con el tercero, que es conectar con uno mismo, es mejorar la autoestima, es autoaceptar. Y yo, de hecho, veo un poco esa cita con el artista o ese momento de diario como si fuese a tomarme un café conmigo mismo. Entonces intento también pues asearme, arreglarme la barba, ponerme guapo, porque al final no dejamos de ser la persona con la que más horas vamos a pasar a lo largo de nuestra vida. Entonces vamos a tratarnos bien, vamos a hacerlo como un momento sagrado y como si tuviésemos una cita con una persona que queremos enamorar, ¿no? Entonces cuando uno es capaz de hacer ese ritual, sentarse delante del cuaderno de la agenda y escribir o escribirse algo bonito, porque nos lo estamos diciendo a nosotros mismos, al final ese estima, que es el autoestima, es decir, de qué manera nos queremos a nosotros mismos o nos damos valor, va a cambiar todo, ¿no? Porque de repente vamos a ver a esa persona con la que nos hemos sentado como, oye, es que yo o ese yo es alguien al que admirar, es alguien al que querer, es alguien al que en realidad no comete tantos errores, sino que al final es una persona digna de valorar y de darle cariño. En quinto lugar, tendríamos la creatividad. Un diario de autoconocimiento fomenta la creatividad y a mí me gusta imaginármelo como un surco que se va acabando cada vez más hondo. Al principio, si no eres una persona que esté acostumbrada a hacer tareas más creativas como escribir, pintar o leer, va a costar y vas a empezar y vas a decir, madre mía, si no sé ni sobre qué escribir, o ya te va a entrar este síndrome del impostor de sobre qué, o sea, no sé nada, no tengo nada que aportarle, ni siquiera el papel en blanco. Entonces tenemos que tomárnoslo, como decíamos antes, como un entrenamiento e imaginar ese surco. Cuanto más días pasan, cuanto más páginas escribes, ese surco va siendo más profundo y el agua puede pasar con más caudal, con más potencia, más fácilmente, hasta que llega un momento que eres pura creatividad. Y de hecho la gente nos lo dice, ¿no? A Sergio y a mí, chicos, ¿cómo puede ser que creéis tanto contenido, tantos podcasts? Porque además tenemos 4 proyectos, Viajar con Alma es uno de ellos, pero tenemos 3 proyectos más donde creamos contenido día a día de podcast, de YouTube. Y para nosotros es muy fácil porque ya hemos cavado ese surco a través de la escritura y ahora es como un torrente. Bueno, en realidad lo que decía antes, que es un entrenamiento. Entonces, en la medida en la que te expones más a eso, cada vez como un premio, la vida te lo da, porque la creatividad no deja de ser eso. Pensamos que la creatividad es pintar muy bien, cantar muy bien. Pues, sí, eso es una forma de arte, pero la creatividad es algo que viene con el ser humano, si no estaríamos muertos. Entonces, al final, pues quien se expone constantemente al lienzo o se expone al cuaderno es capaz de crear más cosas, pero porque su mente de manera natural se desata. Si vamos como pollo sin cabeza a unas tareas, a otras, a trabajar, a recoger a los niños al colegio, a poner la cena, a tal, es que es imposible que ahí haya un hueco de inspiración, pero porque no lo estamos facilitando, no lo estamos dejando, ¿no? El sexto punto sería transformar experiencias difíciles y fáciles en crecimiento personal o lo que viene a ser aprendizajes. En este punto recuerdo uno de los módulos de mi programa del oráculo de tu leyenda personal, que es mi programa estrella en el viaje de la guerrera de autoconocimiento, y en este módulo abordamos nuestra historia de vida y les invito a las chicas a hacer un análisis simbólico de todo lo que ha ocurrido en sus vidas, tanto lo que podían llamarse fracasos como momentos o hitos, ¿no? Puntos de inflexión, y sacar el aprendizaje o a nivel simbólico, oye, ¿esto qué ha aportado en mi vida? Gracias a esto, ¿qué ha pasado posteriormente? Si esto no hubiese ocurrido, ¿cómo habría continuado mi vida? Y un poco alejarse del momento o del shock o de la emoción de la situación y verlo con perspectiva. De la misma manera, si esto no queda registrado, no sale a través de nuestra mano y se convierte en una frase, en un texto, va a ser muy difícil que lo integremos y que eso forme parte de nuestra sabiduría. Con lo cual, si vas viviendo y vas pasando, por así decirlo, por la superficie y vas dejando que la vida te dé tortas, te dé leches, que te decepcionen, pero no te paras a ver qué hay más allá, vamos a vivir una vida pues mucho más pobre, con mucho más sufrimiento. Por eso la escritura es una gran herramienta para ir nutriendo tu sabiduría. Bueno, vamos a por el penúltimo, a por el séptimo.
Un cuaderno, un diario de desarrollo personal nos puede ayudar a establecer metas, objetivos y también un seguimiento. Entonces, en la medida en la que uno aterriza en el papel, oye, yo me comprometo a hacer esto, y luego voy rindiéndome cuentas a mí mismo. Oye, yo me había dicho que para final de año iba a hacer esto y esto. ¿Realmente lo estoy haciendo? Entonces al final es como, oye, al igual que decía antes que tenemos una cita con nosotros mismos y nos vamos a tomar un café con nuestro yo, pues también, oye, tú dijiste que te ibas a levantar todos los días a las 7 de la mañana a escribir o a hacer deporte y no lo estás haciendo. Entonces, oye, ¿qué pasa aquí? Y de la misma manera que te vas a castigar o te vas a dar caña, también te vas a agradecer y también te vas a felicitar. Entonces, cuando estés cumpliendo con lo que un día planificaste, oye, te vas a decir, Sergio, lo estás haciendo de puta madre, enhorabuena. Y si has conseguido esos objetivos que te planteaste, pues los vas a celebrar y te vas a felicitar por ello. Y en último lugar tendríamos el beneficio de la atención plena, algo tan sencillo como podría ser sentarse a respirar o sentarse a contemplar el amanecer, pues lo mismo lo puedes hacer con tu cuaderno. Es una gran herramienta para sumar esos dos beneficios del silencio, de la atención, del foco, de un momento para ti, de abstraerte un poco del mundo y profundizar en el presente. Sí, es verdad que yo hace 5, 6, 7 años era muy de meditar y ahora fíjate, he sustituido la meditación por la escritura porque al final no deja de ser otro medio, es una forma de mindfulness, de estar en el presente y veo muchas más cosas a través de la escritura que en su momento lo ocupaba la meditación, ¿no? Entonces también es una forma de limpiar, como decía antes, y al igual que para el entrenamiento tienes un montón de medios, un montón de deportes, un montón de formas de actividad física, pues también para entrar en el presente y a esa cuarta dimensión, para encontrar claridad, pues podemos hacer multitud de cosas. Hay gente que escribe, hay gente que pinta, hay gente que medita, hay gente que camina y caminando aclara sus ideas. Cualquier forma es buena. Bailando. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Este es El Camino del Artista. Creo que es uno de los libros guía que podemos utilizar para la escritura creativa. Si queréis saber un poco más de la escritura creativa y en concreto este libro, acabamos de grabar una nueva píldora en nuestro canal de YouTube y os lo cuento un poquito más en detalle. Tenéis este episodio tanto en YouTube como en Spotify y aquí abajito tendréis los links de referencia y queremos que nos dejéis comentarios, que nos deis feedback si os gustan este tipo de episodios, qué os hemos enseñado, cómo os hemos inspirado. Si queréis aportar algo, estamos abiertos a que haya una comunicación en las dos direcciones. Muchas gracias, familia. Un abrazo. Un abrazo. Commiserating, say it ain't so, I will not go, turn the lights on, carry